ustedes me escuchan a mí. Sí, profe, sí se lo escucho. Bien. ¿Me escucha? En sus respectivos, seguramente le llegaron a sus correos institucionales las respectivas correcciones, donde corregí punto por punto, pero a veces virtualmente es difícil explicar tantas cosas, algo que tenía costumbre cuando era una modalidad presencial de por ahí de escribirlo en el examen. Acá si no hay que llenar de nubecitas, de ir poniendo un montón de declaraciones y demás. Bueno, comencemos. El problema número uno que se le había dado en el trabajo práctico evaluativo básicamente consistía en la medición de resistividad del terreno. Entonces ustedes saben que existen varios métodos. Hay un método conocido que se lo usa para casos particulares, que es el método de Schlumberger. Hay otro método que es el que generalmente se le da a los alumnos de medidas eléctricas a nivel de grado, que es el método de Wenner. Y ese método de Wenner es también conocido como el método de las 4 jabalinas. Algunos alumnos han tomado la postura, eh, quizás para que les sirva a futuro para estudiar o a los fines de presentar mejor el práctico que les sirva en una instancia de evaluación final, explicar con lujo de detalle, poniendo introducciones teóricas, que es algo que yo en principio no les pedía, sí les pedía que resuelvan correctamente y eso estaba fijado como condiciones a pie de página de la hoja. Hay alguien, creo que si mal no recuerdo es Brito, que cuando en este tema, en este problema 1, que es medición de resistencia del terreno, yo no le pedí que hiciera eso, pero lo hizo y es correcto. Él puso el método general de Wenner, que es una expresión bastante extensa, creo que si mal no recuerdo, ningún otro alumno lo hizo. De hecho, yo tampoco lo había dado a la expresión general en la teoría, había dado la expresión simplificada. Él tomó la iniciativa de hacerlo de esa manera, yo lo di por bueno, si bien no era lo que le pedía, pero lo di por bueno. Di la parte de la expresión simplificada. ¿Y cuándo se utiliza la expresión simplificada en el método de Wenner? Cuando la profundidad que tienen los electrodos, A, que lo podemos determinar como A, es mayor a 20 veces B, siendo la separación entre electrodos, es mayor a 20 veces B, siendo B la penetración, la profundidad de penetración que tienen esos electrodos. Generalmente los telurímetros, ustedes saben que también utilizan el método de las 4 jabalinas, y ese B está más o menos en el orden de un 20% de A, muchas veces, o sea, son jabalinas relativamente cortas. Cuando se hace esa simplificación en el método de Wenner, lo que me queda es que la resistividad del terreno, ρ, es 2pi por A por R. Ahí hago un paréntesis en algunas cosas que se equivocaron algunos alumnos, no recuerdo en este momento el apellido, no quisiera decir Contreras, me suena Contreras, pero no estoy seguro, que en algún, me parece haber visto, y no sé si por lo menos en 2 o en 3 alumnos, que a esa R le llaman resistencia de puesta a tierra. Y yo creo que la confusión viene desde el punto de vista de la práctica, porque en la práctica esa resistencia R, mal llamada en la jerga, le dicen resistencia de puesta a tierra. No es una resistencia de puesta a tierra, simplemente es una resistencia medida haciendo el cociente tensión-corriente. Tensión, que sería la diferencia potencial medida con el voltímetro entre las ondas centrales, que son las de tensión, y corriente medida en las externas, ¿sí?
Efectivamente, lo que hicieron todos bien es calcular esa resistencia que le daba 6 ohmios. O sea, la mayoría le puse como correcto eso. A algunos les puse una observación cuando pusieron que esa resistencia de puesta a tierra. Si nos basamos en la teoría rigurosa, no es una resistencia de puesta a tierra, aunque en la jerga, en el campo, se le suele llamar así. La resistividad eléctrica, la resistividad del terreno la calcularon bien, 867,08 ohmios metros, algunos con decimales, con más decimales, menos decimales, de acuerdo al criterio de redondeo. Algunos tomaron pi como 314 y otros tomaron con toda la cifra decimal, y bueno, ahí está la diferencia, pero el concepto estaba bien. Ese es el valor de resistividad. Si se quiere, desde el punto de vista del contenido del segundo cuatrimestre, que se vio en el segundo cuatrimestre, con eso es suficiente, porque básicamente ese es el tema en cuestión. Yo que veo que saben que es una resistividad del terreno, veo por otro lado que saben cómo aplicar el método de Wiener, saben qué se obtiene, conocen estos aspectos de simplificación para llegar de una expresión general a una expresión simplificada, siendo A mucho mayor a 20 veces B, y ahí tendría que terminar. El otro punto tenía que ver básicamente con propagación de errores, y yo sinceramente pensaba que esa parte no iba a estar bien, no se iban a dar cuenta de cómo hacer la propagación de errores, y en general, lo hicieron bien. Lo hicieron bien desde el punto de vista de interpretación que tenían que hacer una propagación de error. Y eso es lo que tomo por bueno en el caso de ustedes. Entonces entiendo que están bastante orientados en el problema 1. ¿Cuál es el problema y por cuál les rechazo el punto 1 a la gran mayoría, excepto a 2 personas? Una persona es una de las que aprobaron, que es Barraza, que aquí lo tengo, con 7, y otra persona que también lo hizo bien, que es Paso. Hay 2 formas de hacer este método, digamos, o resolver este problema. Una forma es, como ustedes las hicieron, que básicamente calculaban la resistencia, calculaban la resistividad, acotaban los valores de A, 23 más menos 0,01 metro, acotaban los valores de tensión, 4,8 voltios más menos 0,5 voltios, acotaban la corriente, 0,800 amperes más menos 0,015 amperes, determinaban los errores absolutos de tensión y de corriente, haciendo clase por alcance sobre 100, y luego aplicaban la teoría de propagación de error. Cuando ustedes aplican esa teoría, obtienen, o deben obtener, y que algunos no obtuvieron, un error absoluto de esa resistencia, que repito, no es una resistencia de puesta a tierra, mal llamada de puesta a tierra, 0,51. Ese es el valor que obtenían de error absoluto de R. Y tenían que aplicar 2 veces la propagación de error, luego para obtener el error absoluto de ρ, de resistividad del terreno. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, llegan a 73,70 más 0,38, y eso le da un resultado de 74,08. Ustedes determinaron, y yo lo hice por 2 métodos, incluso sabiendo, equivocándome, para ver si lo que ustedes habían obtenido efectivamente era lo que yo pensaba, dónde estaba el error. Y sí, ustedes obtienen 106,98, decimales más, decimales menos, ese valor. ¿Dónde está el error? Es un error de signo, y es un error también conceptual. Si ustedes aplican la expresión error absoluto en la resistencia igual a derivada de R respecto de U por error absoluto de U más la derivada de R por respecto de I más error absoluto de I, el problema que vi en varios exámenes, no voy a hablar en particular por una razón de tiempo, es que cuando ustedes derivan el segundo término, que consiste en una productoria de 2 factores, el signo menos U sobre I cuadrado no lo ponen, al menos S no lo ponen. Entonces, en vez de restar, suma. Entonces, el error absoluto de la resistencia le sale más grande, ¿sí?
ese menos tiene que ver con el menos de hacer la derivada de un cociente. Eso sí lo veo con esa expresión. Si yo lo hubiese resuelto de otra manera, que yo lo hice de las dos maneras, el error está en que ya se agrava porque el error no tan solo es matemático, sino también se vuelve conceptual. ¿En qué sentido? Cuando se llega a esa expresión final, se llega a partir del concepto de que hay una propagación de errores relativos, no absolutos. Y como yo le hice ver en algún ejemplo el trabajo práctico que tiene que ver con errores, cuando ustedes tienen un cociente, ustedes restan los errores relativos. Y cuando tienen un producto, suman los errores relativos. Entonces, cuando ustedes, si lo hiciesen de otra forma, sacando los errores relativos porcentuales y haciendo propagación de errores relativos, que sería la forma quizás más natural de hacerlo, sin tener que aplicar una ecuación matemática extensa, ajustada a las ecuaciones que en este caso tenemos, a ustedes le daría un error relativo porcentual de tensión menos un error relativo porcentual de corriente. Si ustedes hacen eso, llegan a un error relativo de 8,545%. Cuando sacan el error relativo de la resistividad en por ciento, le queda error absoluto del amperímetro de corriente, más el error relativo del cálculo de resistencia. ¿Sí? Y eso le da 8,588%. Que si eso ustedes después los traducen aplicando la definición de error relativo, llegan a un delta rho de 74 y pico. O sea, por ambos métodos está bien. ¿Dónde está el error? En el signo. Que si yo lo analizo en función de la ecuación que ustedes pusieron, el signo es matemático, prácticamente. ¿Por qué? Porque al derivar no pusieron el menos. Ustedes cuando hicieron en el segundo término, ponen la derivada de R respecto de I, ponen U sobre I cuadrada, que algunos no la ponen, la expresión directamente pone los números. Pero es eso. Y en realidad es menos U sobre I cuadrado. Bueno, de ese menos solamente se dio cuenta 2 personas. Pero ese menos en esa ecuación es como que no tiene el peso desde el punto de vista conceptual. Pero cuando se lo hace de la otra forma, mediante errores relativos porcentuales, ese menos sí tiene mucha importancia. Porque cuando se hace un cociente de variables, los errores relativos se propagan pero restándose, no sumándose. Entonces, ¿cuál es el error central? Que han propagado mal el error. Entonces, en vez de en el cociente, cuando se hace la resistencia, que es el primer paso que ustedes realizan, en vez de sumar, en vez de restar, suma. Entonces, eso hace que a la larga le quede como error absoluto de la resistividad prácticamente 107 ohmios metro, cuando es casi 74 y pico ohmios metro. Entonces, si yo me tengo que poner a ver, tuvieron 2 días y medio para revisar qué cosa obtenían, y en 2 días y medio, en la propagación de error, la calculan mal, y no le puedo dar el punto, porque no cumplen con la condición. Podría haber pasado ese error si le hubiese dado 2 horas o 3 horas, no si le doy 2 días y medio, para hacer 2 problemas, porque las condiciones que le fijo son las mismas condiciones para 2 horas, y acá le he fijado las mismas condiciones para 2 días y medio. Entonces tengo que ser un poco más riguroso para corregir. Hay algunos mensajes que me han mandado privado diciendo que desde lo conceptual estaba bien. Bueno, yo no lo puedo definir si de lo conceptual estaba bien. Porque me dicen, sí, el error es matemático. Bueno, pero no llega al resultado que tiene que llegar. Yo puse 2 problemas correctamente resueltos y ese resultado que ustedes pusieron no es correcto. Y si lo veo desde lo conceptual, con la ecuación que ustedes utilizan o de la forma que ustedes lo determinan, ese signo menos tiene que ver con un error que han omitido al hacer la derivada de un cociente. Pero si lo hubiesen resuelto de otra forma, tiene una implicancia aún más grande,
porque significa que es un error conceptual desde el punto de vista de media eléctrica. La propagación de error, cuando ustedes sacan R igual a U sobre I, yo no sumo los errores relativos de tensión y de corriente. Yo tengo que restar los errores relativos. Y ustedes lo han sumado. Así que también desde lo conceptual, a mí me queda cierta duda si está bien o está mal. Yo creo y que no, ese detalle lo pasaron desapercibido. Pero eso es una impresión mía. Entonces, ¿qué me queda? Agarrarme de si el resultado está bien o está mal. Bueno, el resultado está mal. Entonces tuve que tachar ese punto, más aún tomando en consideración 2D+. ¿Qué me queda de bueno? Que entiendo que lo saben al esquema, que saben cómo medir resistivo en terreno, que tienen que utilizar las 4 jabalinas, que tienen 2 puntos de potencial, que tienen 2 puntos de corriente, que la medición es alterna, que saben aplicar bien la expresión, que saben que hay una expresión general, porque de hecho algunos lo pusieron en forma textual, caso de Britos, que saben que si ese A es mayor a 20 veces B, tengo que utilizar la ecuación simplificada, que es la ecuación que en definitiva le di en teoría. No le quise dar la general, sin embargo se ve que caso Brito, por ejemplo, estudió de alguna otra parte y llegó a esas expresiones que son correctas y están bien. Que saben que eso se mide en ohmios metros, que saben que no necesariamente tienen que dar valores bajos, que pueden dar valores altos de acuerdo a las características que está en el terreno, de acuerdo al grado de salinidad, humedad, temperatura, compactación del terreno, tipo de terreno, etcétera, etcétera. Y el resto es un error que viene del primer cuatrimestre. Que así como lo han hecho algunos, tengo que inferir que el error es matemático, lo cual se traduce en un error numérico. Como nadie lo hizo de la otra forma, que es como yo quizás le enseñé al resolver algunos problemas del práctico, quizás también el error es conceptual. Bueno, por eso es que le pongo ese punto a la mayoría mal, excepto estas 2 personas que se dieron cuenta y pusieron 74 en vez de los 107. ¿Dudas del problema 1? No hay duda. Pasamos al problema 2. El problema 2 era un poco más complejo. Incluso un poco más complejo a los fines de hacer una propagación de error que no lo hicieron. Hay gente que hizo la determinación de la corriente I1 y directamente toda la parte de propagación de error no la aplicó. También tenía propagación de error. O sea que eso está incompleto. Otros los hicieron, pero no está del todo bien. Aunque en algunos casos, quizás de una forma que a mí del todo no me gusta, caso Molina, caso Balcas, llegaron al resultado esperado, y entonces le puse una observación de que revisen el procedimiento. Y otros directamente llegaron a un resultado equivocado. ¿En qué consistía el problema? Consistía en una barra pasante. Y a algunos le puse concepto de barra pasante. Bueno, barra pasante significa que N1 igual a 1. En su definición más general, N1 igual a 1. No obstante, si uno miraba el circuito, veíamos que ese N1 eran 3 vueltas. Entonces algunos plantearon un K para una vuelta y un mismo K con la misma nomenclatura, la cual le puse en círculos rojos, para 3 vueltas. Como si fuesen 2 cosas distintas y en realidad los 2 datos se utilizaban. Cuando N1 es igual a 1, nosotros teníamos que la excitación de esta máquina es 600 amperes vuelta. Para N1 igual a 1, usted sacaba una corriente I1 igual a 600 amperes. Si la barra fuese pasante, es decir, tengo una sola barra que pasa, no tiene vueltas, no tiene espiras, N1 igual a 1. Pero en definitiva no me servía para eso. Lo que me servía ese dato era para sacar el número de vueltas N2, que son 120 vueltas. Luego, si
ese TI con una barra pasante, yo le hago 3 vueltas, que es lo que tengo en el esquema, ese N2 que he calculado antes, dividido en las 3 vueltas y multiplicado por la corriente I2, me va a permitir determinar una corriente I1. Y ahí están los 40 por 1 que pusieron todos, y a lo cual le puse un tilde de bueno. Aunque no me queda claro, tal como lo han expresado al problema, si al concepto de barra pasante y de utilizar ambos datos les quedó claro. Porque tal como ustedes los expresan en el papel, a mí que lo corrijo no me queda claro si ustedes lo llegaron a ese resultado o llegaron entendiendo por qué llegan a ese resultado. Pero no obstante, el resultado está bien y 1 igual a 40 amperes. A partir de ahí, ustedes generan una ecuación que es I1 igual a K del TI por I2 para esta nueva situación, que ya no es el K nominal. Porque en definitiva el K nominal era cuando yo tengo una barra pasante con N1 igual a 1. Ahí yo tengo el K nominal, que sería 120. Es un TI al cual, de barra pasante, al cual tiene 3 espiras del lado primario. Entonces paso de un KN a un K del TI. Ahora, de acuerdo a la impedancia que yo tenga de carga del lado secundario, puede ser que circule una corriente que sea I2 igual a la corriente nominal, superior a la corriente nominal, inferior a la corriente nominal. Bueno, la corriente nominal es 5 amperes. Pero ese instrumento que yo pongo en el lado secundario, que es un amperímetro, demanda una corriente I2 de 1 ampere. Hasta ahí, medianamente, lo resolvieron. Quizás, no sé si teniendo en cuenta estos conceptos, pero medianamente llegaron al valor. A posterior, ¿qué es lo que hacen la mayoría de ustedes? Sacan un valor delta I1, más menos delta I1, haciendo eta porcentual sobre 100 por la corriente I1 medida. Y utilizan una curva, que justo el ejemplo coincidía que era para un instrumento clase 1, o bien algunos utilizan la tabla. Entonces sacan un por ciento de la corriente nominal haciendo I1, 40 amperes, sobre ese I1 nominal que efectivamente, bajo condiciones nominales, con las 3 vueltas van a ser 200 amperes. Y eso le daba que era un 20%. Ingresando por tabla o ingresando por la curva, que algunos la dibujaron a la curva, no era necesario que lo hagan, tampoco era necesario que pongan la tabla, pero a los fines de que sea más descriptivo y entendible para ustedes, me parece perfecto. Hicieron algunos tablas, caso Molina, algunos curvas, caso Brito, por mencionar algunos de los compañeros, y llegaron a que ese eta porcentual, que en definitiva es el error porcentual del TI, relativo porcentual del TI, era de 1,5%. Entonces ese valor lo incorporan en la expresión de delta I1 y le sacan un 0,6. Y ahí muere el problema para muchos. Entonces acotan I1 igual a 40 amperes más menos 0,6 amperes. Y algunos me ponen 40,0 más menos 0,6 amperes. Ya está. Tengo la corriente I1 y tengo el error. Y lo cierto es que no es así. Porque cuando yo mido una corriente I1, yo tengo la corriente del instrumento, o sea, tengo el error del instrumento y tengo por otro lado el error debido a la relación de transformación del TI. Entonces yo me debo ingeniar de alguna forma para aplicar la teoría de propagación de error ante esa situación. Hay algunos mensajes que me han enviado que les comento que no me agradó para nada. Caso de Trinch y de otros estudiantes, un poco diciendo, bueno, ¿por qué yo comparé con otros resultados y no es exactamente lo mismo? Y hay otros compañeros que han puesto, bueno, precisamente porque le pongo 6, salvo a Barraza, le pongo 6 al resto. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Primero que yo dije por escrito que sus alumnos tienen 5, no tienen 6.
pero a mi juicio estaban entre 5 y 6. ¿Por qué decido a paso ponerle 6? Porque fundamentalmente se da cuenta del primer problema de ese signo menos que recién les comenté. ¿Por qué decido ponerle o volcarme hacia un 6 en el caso de Molina y en el caso de Valcas? Porque si bien el primero lo hicieron mal, en el sentido de que también tiene un error de signo que se traduce posteriormente en un error numérico, poniéndose 107 ohmios metro, el problema 2 no me gusta del todo el procedimiento, pero conceptualmente no está tan mal. Llegan al resultado, de hecho. Y para mí, a mi entender, el problema más complejo era el problema 2. Entonces, quizás no lo dije, pero desde mi punto de vista no eran tan equitativos 3,33 cada problema. Entonces, por eso es que le sumo unos porotitos y esas personas llegan a un 6. Aclarado eso, cuando hago la propagación de error, y ya vamos a lo técnico, quien se da cuenta que básicamente son esas dos personas, no recuerdo si hubo un tercero, se da cuenta que no puede morir el problema en 0,6 amperes, porque eso en definitiva tiene relación con el error del TI, y me falta el error del amperímetro, y hay algunos que han sumado los errores absolutos, y lo que se propaga son errores relativos, que como consecuencia de esa propagación tengo que aplicar esa ecuación que ustedes la aplicaron en el problema 1, bien, salvo por ese error de signo, la aplicaron bien. Para aplicar esa ecuación yo necesito, o hacer esas derivadas, necesito primero tener una ecuación. Entonces, nadie se dio cuenta de eso, salvo estos dos alumnos, de decir, bueno, I1 igual a K del TI por I2. Bueno, entonces le aplico el error, la propagación y saco el error absoluto de I1, haciendo la derivada de I1 respecto de I2 por el error absoluto de I2, más la derivada de I1 respecto del K del TI por el error absoluto del K del TI, que algunos le pusieron así, error absoluto K del TI, u otros pusieron delta KTI, es lo mismo. En ambos casos es correcto y se entiende. Si ustedes hacen eso y no los desglosan a los términos, cosa que hizo Molina, por eso no le digo que no me gusta muy bien cómo lo hizo, también lo hizo Valca y no del todo no me gusta bien el planteo. Trabajaron con un término, después con el otro, y después sumar. En realidad tendría que haber puesto todo en una misma línea, haber sumado, y eso le daba 1 más 0,6. Si yo sumo la primera productoria más la segunda productoria, y eso me da 1,6. Entonces el error del instrumento era, perdón, el error de corriente era 40,0 más menos 1,6 amperes. ¿Y es esperable ese resultado? Sí, porque la clase es 1. O sea que introduce mucho error en la medición. ¿Yo qué quiero medir? ¿Quiero medir la corriente I2? No. Que hay otros que me han aclarado eso. No, yo no quiero medir la corriente I2. Yo quiero medir en el amperímetro que está conectado en borne secundario una corriente I1. Pero para medir esa corriente, tengo un instrumento con error, que no tiene tanto error, podemos decir que un instrumento portátil de laboratorio, clase 0,5, pero tengo un TI de clase 1, que sí tiene error. Entonces es esperable que me dé un más menos 1, y pico, más menos 2 amperes, sí. Hay otros casos, si mal no recuerdo de Ornella, que le dio una especie de 1,4 y le hizo un redondeo a 2 y acotó más menos 2. No, es 1,6. Entonces, la mayoría llegó a otros valores y la gran mayoría llegó a poner resultados del orden de 0,6 amperes. Entonces acotó 40,0 más menos 0,6 amperes y eso no es correcto. Porque eso a mí me está diciendo que tomaron en cuenta un error del TI y se olvidaron total y absolutamente del error del instrumento. O sea, no propagaron el error. Y forzosamente tengo que propagar el error. Y no puedo propagar sumando errores absolutos. Así, ligeramente, tengo que aplicar la ecuación.
Y cuando usted aplica la ecuación, le queda 1 más 0,6. Que le vuelvo a repetir, es la derivada de I1 respecto de I2 por el error absoluto de I2, más la derivada de I1 respecto del K del TI, para esa condición nueva, entre comillas, digamos, de 3 vueltas del lado primario, por el error absoluto del K del TI. Entonces el primer término que le queda 40 por 0,025 y en el segundo le queda 1 por 0,6. O sea, le queda 1 más 0,6. ¿Se entiende? O sea, fallaron en el concepto de propagación de error. Y eso es clave, muchachos. Porque cuando ustedes midan una corriente, dependiendo cuánta exactitud o precisión necesiten en la medición, tienen que propagar error. Y este tema de un TI, tener un TI con amperímetro que debe medir una corriente I1 que supera el alcance del amperímetro, es un problema, yo le diría, habitual en el campo de la ingeniería eléctrica. Entonces, ojo, tengo que no tan solo medir el valor, decir son tantos amperes, sino de acuerdo a donde estén trabajando y donde esté instalado ese TI y donde quieran medir esa corriente, necesitan medir con un cierto error. Entonces tienen que hacer bien la propagación de error. ¿Qué ecuación aplican? I1 igual a K del TI por I2. A partir de ahí propagan el error. Entonces, todo lo que pusieron de esa forma o lo terminaron tan rápido el problema, está mal. O sea, Ingeniero, ese disculpe. delta I1 no hacía falta que lo saquen. Ya cuando aplican la propagación de error, le sale. Punto número 1. Punto Ingeniero, número 2, déjeme terminar. Saco sí, el sí. error de relación porcentual, eso está bien, de acuerdo como usted lo pusieron en la norma 2025, eso es correcto, ya sea usando la curva o usando la tabla. No hacía falta utilizar esa expresión delta I1, ya le quedaba cuando hacen la propagación de error final. Sí. Sí, quería preguntar, pero entonces está bien usar la tabla, digamos, o la Sí, curva en... Sí. Ah, bien, bien. Esa era yo la... dije que alguien usó las tablas, Sí, caso Molina, sí, sí, sí. por decir uno que me acuerdo, y usted utilizó la curva, Sí, por la decir curva la otro dibujé, sí. que me acuerdo. Ambas cosas son correctas. Está bien. Eso, Profe, sí, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el planteo de cómo hice yo la propagación de errores? sí, dígame. Pasa que usted lo único que me corrigió fue ponerme en círculo cómo yo calculé la corriente I1 y me puso lo de regla pasante y después me puso una línea en cómo yo acoté el error. El procedimiento de que yo hice está bien. Lo único que hice mal es el redondeo del error. Miren, digamos, por una cuestión de tiempo no me puse a desmenuzar alumno por alumno, porque eran 23 y tenían que entregar ayer los resultados, que es algo que también me observaron en algunos mensajes, que no le desmenuzo punto por punto, porque ese desmenuzado es un procedimiento más bien matemático, que yo estimo que a esta altura ya no es necesario que yo me ponga a revisar las matemáticas. No, claro, eso sí, pero yo lo que más pregunto es, yo no utilicé ninguna tabla ni tampoco la gráfica, yo directamente hice la propagación de error. Debería haber usado la tabla, porque si usted no usa la tabla, puede cometer el error de sacar un valor más grande que 1,6. A mí me salió menor, me salió 1,4. Bueno, a algunos les salió más grande, le salió por encima de 2. ¿Por qué le sale mayor que 2 a algunos? Porque en la clase del TI lo toman como delta KN sobre KN por 100, o error absoluto del transformador de intensidad sobre KN por 100. Es decir, utilizan el concepto de clase de un TI en forma similar a como fuese la clase de un aparato, de un instrumento de medida. Entonces otros directamente evitan ese paso, que no les queda claro si lo pueden utilizar o no, y directamente se ajustan a lo que le dice la curva en base a la norma, lo cual para mí es correcto. Me parece que es el mejor procedimiento. Entonces, Bien, entonces lo corrijo y lo hago de la forma con la tabla, porque sí, yo eso es lo que hice, saqué el error absoluto del I2N y del error de la clase con el alcance y me salió de 0,05.
Y Claro, de usted acuerdo hizo a el eso, delta KN sobre KN. claro, Y el error, la clase del TI, no es exactamente el TI, no es exactamente un aparato de medida. No sé si me entiende. sí, sí, Por eso es recomendable, para evitar esos problemas, directamente ajustarse a la tabla que le da la norma. Y directamente, como acá le da la norma, yo creo que es siempre recomendable ir a la norma. Entonces, yo preferiría, claro, no, yo sí vi la tabla, está en una de las diapositivas, sí la vi. por supuesto, si justamente el problema giraba en torno a eso. Un poco el Sí. objetivo cuando lo redacté Es es que que lo planteé de las dos formas eso. y como usted estaba 0,6 y me parecía que no estaba bien ese 0,6 y por eso hice la propagación del error y que me dio 1,4 que estaba bien, estaba medianamente No, el mejor que el 0,6 está 0,6. mal. Por eso le puse mal a sus compañeros, porque ese 0,6 toma si se quiere, el error máximo absoluto que cometería del lado 1, pero considerando solamente el TI. Pero resulta que usted Claro, es por tiene un eso TI. que yo no lo planteé de esa manera, porque también lo planteé de esa manera y me dio el 0,6 Sí, el punto, sí entiendo. y El dije, punto está muy suyo mal. es que no, digamos, hizo la propagación, digamos, medianamente bien, pero no utilizando, no sacando ese eta porcentual que sale a la tabla. Es el planteo de usted. Sí, sí, bueno, profe, esa era mi duda. Bueno, Gracias. resuelto, ¿dudas o alguna otra duda del problema 2? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, vamos al problema 3. El problema 3, en este, también para sorpresa mía, yo pensaba que iban a tener serios inconvenientes. No hubo, casi en la mayoría de ustedes. Sacaron una corriente de fase de 10 amperes, salvo de a uno, que no me acuerdo quién es, que puso 22 amperes. Entiendo que es un error de apurado, que ahí le observé, pero después lo usa el 10 amperes, entonces entiendo que es un error de escritura, pero le marqué. El resto puso bien, la corriente de fase, que por ser una conexión estrella igual a la corriente de línea igual a 10 amperes. Algunos se pusieron a hacer fasorialmente, es decir, hacer UR fasor, módulo y ángulo dividido en el Z fasor. Entonces sacaron la corriente IR en módulo y ángulo, es decir, sacaron la corriente IR fasor. Y en todo le dio 10 amperes con diferentes ángulos, y eso le sirvió para después construir el diagrama fasorial. Hay algunos que le observé el diagrama fasorial que no están bien, y en algunos casos le observé que las corrientes no están bien. Es decir, si entregan un práctico evaluativo, y si mal no recuerdo, creo que ese le corregía a Agüero, que no sé si está presente, hay dos corrientes que prácticamente eran un ángulo llano, así, casi era 180 grados. No digamos 180, pero eran 170. Cuando el desfasaje eléctrico es 120 entre fasor. Entonces le puse mal dibujado el diagrama fasorial. Cae de maduro que cualquier profesor de ingeniería eléctrica de tercero hasta quinto año les va a pedir que hagan bien los diagramas fasoriales. El diagrama fasorial que a esta altura del campeonato no esté bien hecho, estamos en mes de diciembre, es inaceptable. Entonces, que lo hagan así nomás, a mí no me sirve. Tienen que hacer correctamente el diagrama fasorial. Algunos lo hicieron a escala, yo no les pedía que lo hagan a escala, lo hicieron a escala. Y se ve que se tomaron el trabajo de utilizar el transportador, de medir los ángulos correctamente, hacerlo bien, que es lo que yo esperaba, más aún teniendo 2 días y medio. Entonces hay varios que le observé el diagrama fasorial. Así nomás, no. Incluso si lo hiciesen así nomás, tienen que respetar medianamente los ángulos. Otro problema que observo y que les corregí a algunos, la potencia P1, que algunos le llamaron PRS, o la potencia P2, que algunos le llaman PTS, tienen invertidos los valores respecto de las designaciones de la nomenclatura de las potencias. Es decir, la potencia P1, o PRS, como algunos le quieren llamar, era 2.687 vatios. Y la potencia P2
menos 983,51 vatios.